Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable auditorio que nos sintonizan en esta hora. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque una vez más podemos estar aquí en este lugar, en este Canal 8, Tu Nueva Visión, enlazado también con el 100.9 de FM. Bendecimos también la vida de todos y cada uno de los pastores que integran la barra de pastores de Pan de Vida. Enviamos un saludo y bendiciones para el pastor Agustín Guerrero, para el pastor Ramón Alfaro, su familia, para todas las áreas de su vida. De igual manera bendecimos la vida de todos y cada uno de los que trabajan y colaboran en este canal y que hacen posible la transmisión de este programa. De igual manera a los dueños de este canal bendecimos sus vidas, todas las áreas de sus vidas, y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que siempre estén con ellos, que nos cuiden, que nos protejan, que nos libren de todo mal y que les permitan seguir adelante en el nombre de Jesús. Como ya saben, soy el pastor Norberto Morales Quiterio de la iglesia Yo Soy el que Soy, de la Ranchería El Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. También hasta donde mandamos un cordial saludo y bendiciones abundantes en el nombre de Jesús a todos y cada uno de los miembros de esa iglesia Yud-Hei Bat-Hei. Damos gracias porque también los hermanos están colaborando, porque estamos haciendo servicios de casas de paz, casas de amor en los hogares de nuestros hermanos, para también llevar el evangelio y predicar el evangelio en más lugares y para más personas, para que más almas sean alcanzadas y sean traídas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos este programa, un nuevo despertar, y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos permita seguir adelante por el tiempo que Él nos permita tener vida y salud. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Entonces vamos a dar inicio a la reflexión de la palabra de nuestro buen Dios en este día. El tema que traemos hoy para platicar, para analizarlo, para discernirlo a la luz de la palabra de Dios, se llama ¿Cómo nos diferenciamos los cristianos del mundo? Y tenemos nuestro mayor ejemplo, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todo debemos de diferenciarnos nosotros del mundo, en todo. Y principalmente en lo espiritual debemos nosotros de buscar ser la sal de la tierra, también la luz del mundo. Debemos también de diferenciarnos, porque nosotros debemos de ser obedientes tanto a la ley de Dios, su palabra, como a la ley del hombre. Debemos siempre ajustarnos, ¿sí?, a todo ello, para que también podamos nosotros tratar y pedirle a Dios que nos ayude. Si tenemos mal carácter, somos muy airados, que nos ayude a manejar y a trabajar a través de la ira. ¿Para qué? Para que podamos tener una conducta lo mayor apacible y de acuerdo a la palabra de Dios. También nos diferenciamos en que nosotros ya no nos dejamos llevar, ni nos llama la atención, ni procuramos practicar los delitos y deleites de la carne, sino que ya somos diferentes, ¿sí? También tratamos de mantenernos y ajustarnos conforme a la conducta que nos dicta la palabra de Dios. Ya no juramos en vano, ya no buscamos en venganza. También algo muy importante, que Jesús nos mandó a amar y orar por nuestros enemigos. Y eso es algo que lo debemos de hacer diariamente y constantemente por toda persona que nos ofende, porque Él fue nuestro mayor ejemplo en este tema, en esta situación. Debemos también de ser nosotros desapegados de las cosas materiales, y así como de gracia recibimos, debemos dar de gracias. Debemos de estar orando, debemos de estar leyendo la palabra, ¿sí? Debemos ayunar. Todos los mandamientos que nos dicta la palabra de Dios debemos de obedecerlos, ¿sí? Y debemos de ser mansos y humildes, desapegados totalmente de las cosas materiales, tanto del dinero, de riquezas, de posesiones, así como también Jesús nos dice que si queremos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a dejar todo. Y no nada más
bienes, cosas materiales, riquezas, posesiones, sino también nos dice y va más allá y dice que debemos estar dispuestos a dejar padre, madre, esposa, hijos, todo, que nada nos pueda detener, que nada pueda mantenernos y cambiar nuestra intención, nuestra labor de ser verdaderos discípulos de Jesús. Que nada nos pueda retener acá, ¿sí? Porque también dice la palabra que es menester obedecer primero a Dios antes que al hombre. Entonces, son mandamientos que debemos de tener muy en cuenta. ¿Y por qué? Porque tenemos un gran ejemplo. Jesús así lo hizo. Jesús así se condujo. Jesús así vivió. Él fue enviado por el Padre a morir en la cruz del Calvario, a sufrir, a pagar, a ser herido, lastimado, hecho una sola llaga. Y lo aceptó. Y él también lo sabía. Y aún así, no renunció, no dijo no voy. Él fue obediente, y dice la palabra, obediente hasta la muerte de cruz. Algo difícil, algo muy difícil. Pero él lo hizo, él lo aceptó. Y así como él aceptó el ser obediente, ¿sí?, y hacer esas acciones, y accionar de esa manera hasta morir en la cruz del Calvario, aunque fue difícil, de igual manera nosotros debemos de tratar de diferenciarnos del mundo, así como lo hizo Jesús, que se mantuvo en esa línea, en esa senda, y él se diferenció de todo el mundo, el único, santo y perfecto. ¿Sí? La palabra nos dice tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Entonces debemos de seguir el tipo de vida que él desarrolló aquí en la tierra, del que nos dio ejemplo, del que nos habla también su palabra. Y de esa manera nosotros nos vamos a diferenciar claramente de las demás personas de este mundo. ¿Por qué? Por nuestra forma de vivir, de pensar, de hacer y de conducirnos, de accionar, de hacer las cosas, de que seamos congruentes en nuestra vida de fe. Por allí, nuestro tema, ¿cómo nos diferenciamos del mundo? Va relacionado con la porción bíblica que nos lleva y se titula El amor hacia los enemigos. Y la encontramos en el libro de el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, San Mateo capítulo 5, y está en los versículos del 38 al 48. De esa manera, nosotros, estudiando estas historias bíblicas y aplicándolas a nuestra vida diaria, ¿sí?, a nuestro proceder, nosotros nos vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y nos vamos a diferenciar de las demás personas del mundo. Las demás personas que no han creído, que no quieren nada con Dios, que siguen viendo esto como que ellos lo merecen, como que ellos son los dueños, como que eso está allí y está para ellos y nadie se los puede quitar ni arrebatar. De esas personas que piensan que quizás tengan la vida comprada, que ellos lo pueden todo, que no necesitan de nadie, como a veces los expresan con sus propias palabras. Pero nosotros que ya hemos conocido y que sabemos en quién hemos creído, ¿sí?, y quién es nuestro proveedor, quién es quien nos permite la vida, la salud y todo, quién nos cuida, entonces nosotros debemos de buscar mantenernos en esa línea, con esa conducta, seguir creyendo, ¿sí?, aunque sea difícil en ese aspecto. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38, el amor hacia los enemigos. ¿Y quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es todo el que se opone a nosotros, así como se opuso a la iglesia primitiva, así como se opuso a Jesús, se opusieron a Jesús y lo llevaron a ser crucificado en la cruz del Calvario. Así hoy en día hay muchas personas que se oponen a nosotros, que no creen, que se ríen, que se burlan, que murmuran y todas esas cosas en nuestras contras. Pero nosotros debemos de diferenciarnos de ellos en que nosotros no debemos devolver mal por mal, no debemos de buscar venganza, de buscar desquite, sino debemos de bendecir su vida, debemos de hacerles el bien, debemos de orar por ellos y debemos de ponerlos en las manos de Dios. En eso es que va a venir la diferencia. Y ellos, en la forma que viven con raíz de amargura, viven con egoísmo, con envidia, no tienen paz en su vida, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Y nosotros, al contrario, siendo obedientes a la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos diferentes a ellos.
Primeramente, hay amor, hay alegría, hay gozo. El fruto del Espíritu está en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son cosas buenas y la ley se aplica a las cosas o a las personas que hacen el mal, que son desobedientes, que practican el mal, que se portan mal, vamos a decir. Entonces, nosotros mantenemos una actitud positiva, una actitud de paz, una actitud de acuerdo a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso nos lleva a que haya una gran diferencia entre ellos y nosotros. Por lo tanto, vamos a dar lectura a esta parte de la palabra de Dios, que nos dice, el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amados oyentes, ese es el mandamiento principal, muy importante, trascendental para nuestra vida, tanto terrenal como espiritual, como de salvación y vida eterna. Este versículo 48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y de esto trata todo esto, nuestra búsqueda, el hecho de que nosotros nos congreguemos, que hayamos creído en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tengamos fe, que tengamos esperanza, que hagamos actos de adoración en un templo, que pertenezcamos a una iglesia, se trata todo de esto. Todo se trata de que podamos alcanzar salvación y vida eterna, pero hay muchos mandamientos, muchas ordenanzas que tenemos que cumplir, que obedecer, que seguir, que tenemos que preguntarnos en situaciones difíciles, ¿qué haría Jesús? Y seguir el ejemplo de Él. ¿Por qué? Dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ven con qué claridad nos habla la palabra? Que tratemos de ser perfectos. Entonces, todo lo que quiera llevarnos a ser imperfectos debemos desecharlo porque no es bueno. Lo único bueno es el tratar de ser perfectos, de acuerdo a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante leerla cada día y a cada momento. Por eso su palabra debe ser luz a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Debe ser una delicia para nosotros el leer, el conocer, el aprender más de la palabra de nuestro Dios. También el versículo 44 reviste vital importancia y nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. ¿Cómo nos pone la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos pone nuestro Dios? ¿Sí? En esa situación. Él nos dice, amad a vuestros enemigos. Apenas escuchamos eso, ¿qué hacemos? Movemos la cabeza diciendo que no. Sentimos que nuestras carnes, empuñamos nuestras manos y diciendo, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Si me daña, se burla de mí, habla mal de mí, no me acepta, me trata mal, me ve mal, me pone mal.
Se burla, se ríe. ¿Cómo voy yo a amarlo? Pero precisamente, ¿sí? La palabra dice que fuimos llamados para grandes cosas. Y por aquí tenemos varios versículos que nos van a llevar a poder entender qué son esas grandes cosas para las que fuimos llamados. Pero principalmente una de esas grandes cosas para las que fuimos llamados es para poder amar a nuestros enemigos. Porque díganme, ¿quién está dispuesto a amar a su enemigo? A bendecirlo, a darle de comer, inclusive abrazarlo, orar por él, hacerle el bien. Nadie. Pero por eso es que dice, si nosotros empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, a entenderla, a hacerlo porque Él nos lo pide y Él nos los manda, y nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia, estamos dispuestos a ser fieles y obedientes para con Él, esforzados y valientes, tenemos que amar, obedecer y cumplir con este mandamiento de Mateo 5:44, de amar a nuestros enemigos. Y esa es una de las grandes cosas para las que nosotros fuimos escogidos y llamados. Porque nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Es muy difícil hacerlo. Nosotros nos resistimos. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo estando ya en la cruz antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él los amó, los perdonó a todos, y además intercedió ante su Padre Celestial por cada uno de ellos. Qué hermosas palabras esas que fueron dichas allá en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Trató de justificarlos. Y así debemos de ser nosotros, seguir ese ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada que alguien nos ofenda, se ría, se burle, nos habla mal, nos mire mal, ¿sí? Nos haga ademanes, inclusive nos insulte, nos diga palabras obscenas, nos aviente una piedra, un palo, trate de lastimarnos, de herirnos. ¿Cuál debe ser nuestra palabra? Padre, yo los perdono y también te pido que los perdones, que no les tomes en cuenta esto, porque no saben lo que hacen. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a no apartarme de ti, a no soltarme de tu mano. Ayúdame a seguir siendo obediente a tu palabra. Yo los bendigo, oraré por ellos y cuando pueda les haré el bien. Yo no seré igual a ellos. Yo trataré de alcanzar la estatura de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Trataré de alcanzar la plenitud de Cristo. Eso lo debemos de tener aquí ya establecido, ya grabado, ya cincelado en nuestra mente y en nuestro corazón. No tenemos que esperar que se den estas situaciones, que seamos lastimados, heridos, vituperados. No, ya debemos de irnos preparando, ya debemos de buscar, de conocer esta palabra, ¿sí? De entenderla, de discernirla, para que guardemos, para que estemos preparados, para que cuando venga ya esta situación, ya simplemente nosotros actuemos. Que nuestra respuesta a la provocación o al accionar negativo de aquellas personas sea positivo, sea de bendición. Entonces estaremos empezando ya a cumplir con esas grandes cosas para las que fuimos llamados. El versículo 44 continúa diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Ven? Tremendo, ¿verdad? Bendecir al que me está maldiciendo. Pero si nosotros podemos hacer eso, podemos entenderlo y lo llevamos a la práctica, a la acción, créanme, que lo que se siente, la paz, el gozo, la tranquilidad, ese momento es indescriptible. Quizás no lo entendamos, pero tenemos que hacerlo, que ir a la práctica para que podamos sentirlo. Y eso nos llene y nos lleve a seguir adelante, porque se siente algo tan hermoso, tan bonito, tan apacible, tan de Dios, que cuando alguien te está insultando y en lugar de que reaccionemos como lo hacíamos antes, podamos decirle: Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Yo te perdono, voy a orar por ti. Cuando tengas una necesidad, si es tu vecino, vive cerca, dile:
Ve y en lo que yo pueda te voy a ayudar, te voy a apoyar. Créanme que en lugar de acumular cargas y cansancio en nuestras espaldas, en nuestros hombros, todas las soltamos. Las estamos poniendo en las manos de Dios. Por eso la palabra dice, el que está trabajado y cargado, venga a mí y yo os haré descansar. ¿Y de qué manera? A través de su palabra. Él aquí nos está guiando, nos está enseñando, nos está diciendo el estilo de vida que debemos de llevar. Si nosotros no obedecemos, viviremos cargados y cansados. ¿Sí? Pero si nosotros obedecemos, Dios, a través de su sagrada y bendita palabra, en obediencia y poniéndola por obra, nosotros siendo hacedores de la palabra, no vamos a acumular esas cargas ni las vamos a recibir, sino las vamos a rechazar y se van a ir. En eso consiste el que vengamos y pongamos nuestras cargas, nuestros cansancios en sus manos y Él nos hará descansar. Desde este contexto de conocer la palabra, ser obedientes y ser hacedores de esa palabra. Ya no se acumularán en nosotros raíz de amargura, enojos, odio, egoísmo, venganza, nada de eso. Al contrario, estaremos trayendo para nosotros, para nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Nada de venganza, nada de egoísmos, malos ratos, malos momentos, raíz de amargura. Al contrario, estaremos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 virtudes de nuestro Dios, 9 virtudes del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es bueno, por eso la palabra nos lo enseña, por eso nuestro Padre lo dejó aquí, para que lo estudiáramos, lo entendiéramos y tratáramos de guiarnos, de ser, de vivir de esa manera. ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos una experiencia por ahí. Todos alguna vez hemos padecido persecución, burla, ¿sí? Chisme, hemos sido atacados de alguna manera. ¿Y cómo hemos reaccionado? Yo creo que viene a nuestra mente en este momento el recordar ese momento de cómo reaccionamos cuando fuimos maltratados, vituperados. Recibimos oprobio de la gente, insultos, burlas, risas. Fuimos atacados, heridos, lastimados, rechazados. Yo creo que podemos recordar alguna de esas situaciones. Y que lo primero que viene a nuestra mente es la furia, el enojo, la ira, el coraje, ¿verdad? Con que nos comportamos. Quizás hablamos también, gritamos, insultamos, maldecimos. Pero hagamos la prueba, amada audiencia. En la próxima afrenta que tengas, ya no reacciones como cualquier persona, sino bendice, perdona, ora, hazle el bien y vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo te vas a sentir. Vas a sentir realmente que esa pesada piedra que tenía, que ibas cargando, se ha hecho polvo y ya no la tienes que llevar sobre tus hombros. Prueba, esa es la diferencia. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, ¿sí?, a ser diferentes, a vivir de esa manera. Eso es lo que nos lleva a nosotros a comportarnos diferentemente de las demás personas de este mundo. Como cristianos, también nosotros, ¿sí?, vamos teniendo nuevas características como creyentes, como hijos de Dios, por nuestra conducta, nuestra nueva forma de hacer y de actuar. Eso va haciendo que nosotros nos sintamos bien, que queramos seguir haciendo las cosas de esa manera en obediencia a nuestro Dios y que dejemos todas las cosas del mundo, todas las cosas que el mundo y nuestro adversario, Satanás, el diablo, trae a nuestra vida para mantenernos con enojo, con raíz de amargura, con tristezas, queriendo vengarnos, desquitarnos, queriendo que maldigamos a los demás. Eso no es de Dios. Eso es de nuestro adversario, Satanás, el diablo. Y por eso Él está trabajando y actuando para tratar de mantenernos así. Usa a las personas para enviarlas delante de nosotros, para que sean piedra de tropiezo en nuestro caminar, en nuestra búsqueda, en nuestra vida de fe. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y aquí está la enseñanza. Lo que tenemos que hacer es dejar de prestar oídos a esas voces que trae el viento. Y debemos de comenzar nosotros a leer la palabra para conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo vivir? ¿Cómo conducir? ¿De qué manera expresarnos? ¿De qué manera hablar? Relacionarnos con los demás. Tenemos la garantía, dice su palabra, que si perdemos la vida por causa de Él, de predicar el Evangelio, de ser obedientes a su palabra, dice que la ganaremos. Tendremos salvación y vida eterna. Entonces los cristianos no tenemos nada que perder, es todo para ganar.
Si nosotros vivimos leyendo la palabra, escudriñándola, ¿sí?, discerniéndola y aplicándola a nuestra vida, siendo hacedores de la palabra, poniéndola por obra, ganamos salvación y vida eterna, porque estamos caminando tomados de la mano de Dios, estamos obedeciendo su palabra, estamos haciendo su voluntad. Entonces, estamos buscando la santidad en nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, eso es bueno. Y vamos a alcanzar salvación y vida eterna. Pero si también acá, cuando nuestro adversario quiere atacarnos, quiere desviarnos, si quiere llevarnos a la desobediencia, como a Eva y a Adán, y nosotros lo resistimos y nos mantenemos firmes, haciendo la palabra de Dios. Inclusive, aunque allí se nos fuere la vida por alguna situación, dice que también ganaremos la vida, ganaremos la salvación y la vida eterna. Pero tenemos que entenderlo de esa manera. Si vivimos, como dice Pablo, para Cristo vivo. Y si morimos, para Cristo morimos. Entonces, en nosotros no hay pierde. Todo es ganancia, tanto en la vida como en la muerte. Todo es ganancia para nosotros, los cristianos, los que hemos creído, los que estamos entendiendo. Por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que conocer esa verdad que nos hará libre. La palabra es sencilla, pero tenemos que dedicarle tiempo y atención. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita discernirla, entenderla, comprenderla y lo más importante, que nos lleve a ser hacedores de esa palabra, ¿verdad? Que nos lleve a buscar y a mantenernos de esa forma. ¿Cómo nos diferenciamos los cristianos, los hijos de Dios del resto del mundo? De esa manera, tratando de vivir, de ser obedientes a la palabra de Dios y llevándola a la acción, siendo hacedores de esa palabra. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué hacer eso? El versículo siguiente, el 45, nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seamos hijos verdaderos de nuestro Padre que está en los cielos. Son requisitos, mandamientos, ordenanzas de nuestro Padre que está en los cielos, que debemos de obedecer y cumplir. Vivir de esta manera, hacer lo que aquí nos dice. Para que seáis hijos, dice, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, y aquí viene un mandamiento de los que le decía que son ejemplos, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, dice entre signos de interrogación, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, tenemos nosotros que buscar hacer lo que la palabra nos dice y que es conforme a la voluntad de Dios, para que pueda existir esa diferencia entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, y las personas y las demás personas del mundo. Entre ellos, aquí menciona a los publicanos. Y también menciona a los gentiles, versículo 47, porque dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿en qué nos diferenciamos? ¿A dónde más allá vamos? ¿Qué hacemos? Algo de importancia, es una de esas grandes cosas para las que fuimos llamados. Estaríamos haciendo cosas simples, cotidianas, que hace cualquiera en este mundo. Pero por eso nosotros tenemos que leer la palabra para conocerla, saber cómo tenemos que vivir, qué hacer, cómo conducirnos, para que seamos obedientes a la palabra de Dios y también caminemos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Podamos diferenciarnos del resto del mundo. Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, cualquiera. Sed pues vosotros perfectos, los que ya hemos creído, los que conocemos, los que ya estamos tomados de la mano de Dios. Que tratemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De eso se trata todo esto, el haber creído, nuestro tratar, nuestra búsqueda. Se trata de tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo.
Si nosotros estamos viviendo, estamos caminando en una vida de fe, pero nuestro punto, ¿a dónde llegar? Nuestra meta, ¿qué alcanzar? No es que tratemos de ser perfectos como nuestro Dios que está en los cielos es perfecto, nuestro Padre. Entonces, no estamos teniendo el camino correcto. Hemos creído, hemos amado, somos obedientes, pero nos falta ir un poco más allá. Y eso que nos está faltando es lo más importante, es lo más trascendental para nuestra vida de fe, ¿sí? Cumplir con estos mandamientos. Es difícil, yo lo sé. ¿Quién quiere amar, bendecir, orar, hacerle el bien a su enemigo? Nadie. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de hacerlo. Y no tenemos opción. Porque es un mandamiento. Porque aquí lo dice clarito, ¿sí? El 44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí viene la taxativa, en el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si nosotros no obedecemos, no nos activamos, accionamos y llevamos a la práctica, no somos hacedores de esta palabra contenida en el versículo 44, claramente la palabra nos dice, entendiéndola en sentido contrario, que si no somos obedientes, no podemos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque la taxativa es clara. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, tenemos que hacerlo del versículo 44. Si no, simplemente nos estamos engañando. No podemos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? La palabra es clara, ¿sí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no tenemos para dónde hacernos. Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir, tenemos que activarnos de esa manera, ¿sí? Si no lo hemos estado haciendo de esa manera, ¿sí? Lo hemos estado haciendo a medias o no lo hemos hecho, estamos peor tantito. Entonces, ahorita nos debe de quedar claro a través de esta enseñanza, de esta palabra, que tenemos que ser obedientes. Nos guste o no, tenemos que hacerlo. ¿A poco ustedes creen que Jesús estaba contento con todo lo que le hicieron? No, pero Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Él nos ama con amor eterno. Y nosotros somos hijos de Él, de Dios. Entonces, el amor de Dios debe estar en nosotros. La misericordia de Dios está en nosotros. Debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, bautizados en Espíritu. Entonces, y si no lo hemos entendido así o no lo sabíamos, no lo creíamos, estamos mal, hemos estado mal. Por eso hemos estado viviendo y conduciendo de la manera en que lo hemos hecho. Pero de ahora en adelante, que ya nos queda claro, tenemos que empezar a vivir de esa manera, ese nuevo estilo de vida, conforme a la palabra de Dios. De ahorita en adelante, nada de coraje, nada de enojo. Yo te bendigo. Cualquiera que te haga cualquier cosa, una mirada, un ademán, una seña, una mueca, esto y el otro, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre amado, amado Jesús, pongo en tus manos a esta persona. No sé su nombre, pero tú lo conoces. No sé qué es lo que tenga en su corazón, pero no tiene paz. Yo te pido, amado Jesús, príncipe de paz, que llenes su corazón de paz, de esa paz que solamente tú das. Y así, por cada uno que nos encontremos a lo largo de nuestro día, de nuestro camino, bendecirlo. Y créanme que vamos a sentir, nosotros también vamos a ser llenos de paz, de gozo, de alegría. Va a ser una manera diferente de vivir, de comportarnos. Y se los digo por experiencia. Ya les he comentado que yo me identificaba con una alabanza que se llama Cara de Limón. Porque mi rostro nunca tenía alegría, una sonrisa. Mi rostro siempre estaba enojado, de coraje. Algunas personas ni me medio volteaban a ver y regresaban la mirada porque quién sabe qué lleva o qué tiene. Pero gracias a Dios he entendido la palabra y he cambiado. Dios me ha ayudado a cambiar, a llevar un nuevo estilo de vida, ¿sí? Cuando estoy con personas que me conocieron desde chico, en mi juventud, en mis tiempos difíciles, y ya sonrío y recordamos eso, se ríen con carcajadas sonoras.
porque es una realidad, es una verdad. Mi familia, que me conoció, mis hermanos, mi madre. Entonces, muchas personas que me conocieron en aquel tiempo dicen, verdaderamente, Dios te ha cambiado. Y lo puede, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti, en cualquiera. Él tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, esta palabra nos enseña ¿qué? Nos enseña a amar, orar, bendecir, hacerle el bien. ¿A quién? A aquellos que nos han causado daño o nos han perseguido. O a los que nos están causando daño o nos están persiguiendo. Y todavía contra los que nos pueden causar daño o nos pueden perseguir. Porque todavía estamos en este mundo. Y en este mundo recordemos que hay tribulación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos nosotros que obedecer todo lo que dice aquí, ¿sí? Amar a nuestros enemigos, para tratar de ser perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Ese es el fin, ese es el objetivo. No porque queramos, no porque yo se los esté diciendo aquí, sino porque es un mandamiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una norma de conducta que el cristiano debe adoptar siempre y conducirse de esa manera y no salirse, ¿sí?, de ese tipo de conducta, de ese hacer, de ese accionar. Debe ser una regla, una ley para nosotros, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios es también nuestra ley. Entonces debemos nosotros buscar, ¿sí?, de esa manera poder caminar en obediencia a esa palabra, amados hermanos. ¿Cómo lo vemos? ¿Es fácil? ¿Será fácil? ¿Es difícil? ¿Seguirá siendo difícil? Todo depende de la disposición que pongamos cada uno de nosotros. Todo depende de cómo sigamos nosotros, ¿sí? Lo aceptemos y estemos dispuestos a hacerlo, ¿sí? Porque nosotros, como cristianos, nos debemos de alegrar cuando sufrimos injusticia, ¿sí? La palabra nos dice que siempre estemos en acción de gracias, porque eso le agrada a nuestro Dios. De que no nos resistamos a los malos, a los adversarios, ¿sí? Mateo 5:39 nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Someteos. Recordemos que la palabra dice que nos soportemos unos a otros, pero también la palabra nos dice que nos sometamos unos a otros cuando sea necesario. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos nosotros que buscar vivir de esa manera. Nosotros debemos de pagar el mal que nos hacen con el bien, con bendición. Esa es una regla de oro también como cristianos que debemos adoptar, en la que debemos vivir. Debemos hacer el bien a quienes nos odian. Ahí nos lo dice en Mateo 5:44. En vez de juntar nosotros tesoros en la tierra, debemos de buscar juntar tesoros en el cielo. Nos lo dice aquí, San Mateo 6:19. Veamos. Tesoros en el cielo, se titula esta parte de la palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ven? Por eso es importante que nosotros busquemos ser obedientes de la palabra, amar a nuestros enemigos, porque al ser obedientes a esta palabra, estamos también acumulando tesoros en el cielo. Y mientras más tesoros acumulemos en el cielo, más vamos a querer alcanzar salvación y vida eterna para ir a disfrutar, ¿sí?, a que esos tesoros que estamos acumulando en el cielo sean de provecho para nuestra vida y para la vida de nuestras generaciones. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de juzgar a los demás. Debemos de tratar de comprenderlos. No sabemos qué problemas están pasando, qué circunstancias, cómo están viviendo, ¿sí? Entonces, nosotros no los debemos de juzgar, ¿sí? No debemos de buscar pensar qué están haciendo, por qué son así, por qué se comportan así. El versículo 44 del capítulo 5 de Mateo no nos dice eso.
trata de investigar, de saber por qué. No, simplemente nos dice que nosotros los perdonemos, que declaremos bendición sobre ellos, que oremos por ellos, que les hagamos el bien. Eso es lo que nos dice. No nos dice lo demás. Y muchas veces nosotros malentendemos. Y si no lo malentendemos, nos desviamos de lo que dice la palabra. Y en lugar de hacer lo que nos dice Mateo 5:44, vamos a hacer otras cosas. A tratar de investigar, de saber, ¿sí? De juzgar a esas personas de por qué se comportan así. Ese es problema entre ellos y Dios. No es problema entre nosotros y ellos. No. Eso es entre ellos y Dios. Porque la palabra dice que a Dios le corresponde dar el pago a cada quien. ¿Sí? Y también dice la palabra que de Él es la venganza. Entonces, nos dice, Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, que no es como el mundo la da. Pero nunca nos ha dicho, también la venganza es mía y yo también se la doy, hagan lo que quieran con los demás. No, dice que la venganza es de Él. No nos las está pasando a nosotros de ninguna manera ni de ninguna forma. Por lo tanto, nosotros no debemos buscar vengarnos nunca jamás. No debemos buscar venganza, ni desquitarnos ni nada de eso, porque eso no nos ha sido dado. También el juzgar no nos ha sido dado a nosotros. Solo le ha sido dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es lo que Él va a venir a hacer en la segunda venida. Va a venir a juzgar a todos, a vivos y a muertos. Por lo tanto, debemos nosotros, ¿sí?, buscar mantenernos de esa manera. Buscar seguir siendo obedientes, seguir nosotros caminar tomados de su mano y no soltarnos para nada de su mano, sino debemos de estar allí siempre para poder avanzar, para poder permanecer, para estar buscando esa perfección a través de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mandamos aquí un saludo para nuestras hermanas Leticia Díaz, que nos dice bendiciones en el nombre de Jesús. Para Alejandra Jiménez, amén, pastor, bendiciones. Leticia Díaz nos dice, estamos contigo, pastor, Dios les bendiga. Isabel Hernández, amén, aleluya, a Dios sea la gloria por darnos su bendita palabra, para que cada día podamos ser hacedores de ella. Que Dios siga fortaleciendo su ministerio y su vida, pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. Carmita Jiménez, gloria a Dios, pastor. ¿Sí? Dios siga bendiciendo su vida abundantemente en el nombre de Jesús. Así que bendecimos la vida de nuestros hermanos que están ahí sintonizando y también están aprendiendo más, ¿sí?, de la sagrada y bendita palabra de nuestro buen Dios. Por lo tanto, vamos a continuar adelante entonces con nuestro tema, cómo diferenciarnos del resto del mundo. No juzgando a los demás, también nosotros, ¿sí?, estaremos haciendo una diferencia entre los demás y nosotros. Por lo tanto, nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 1, dice, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ven? Ahí la palabra también nos está hablando claritamente y ahí nos está diciendo, no juzgues para que no seáis juzgados. ¿Sí? Si nosotros hemos juzgado o somos propensos a juzgar, créanme, los demás nos van a juzgar porque la palabra es clara. Y la palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, esta palabra no va a pasar porque es palabra de Dios. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No queremos ser juzgados? Pues no juzguemos a nadie. Amémoslo.
Declaremos bendición sobre él, oremos por él, hagámosle el bien, que eso sí nos corresponde y nos está mandado a hacerlo, pero no nos está mandado ni permitido el que juzguemos a los demás. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Ven? Nuestras acciones, lo que nosotros hagamos, los juicios que emitamos, van a traer también consecuencias a nuestra vida. Van a traer también la respuesta que la palabra nos enseña que viene. Abstengámonos de juzgar para no ser juzgados. Yo creo que a todos nos molesta que nos juzguen, ¿verdad? No nos gusta que nos juzguen. Tampoco nos gusta que nos comparen. No comparemos a nadie. No juzguemos a nadie. El juzgar es de Dios. Dejémoselo a Él. Nosotros comprendamos, declaremos bendición, hagamos el bien, oremos, ¿sí? Ayudemos, intercedamos por esas personas. Dejemos todos en la mano de Dios, que es quien sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo va a hacer. Nosotros nos equivocamos en eso. Somos seres humanos, somos finitos y no entendemos estas cosas. También, ¿en qué nos vamos a diferenciar del resto del mundo? ¿Sí? Si nosotros confesamos y actuamos de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Mateo 7, 21, 23 nos dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Otra taxativa, otro mandamiento, otro ordenamiento para nosotros. Dice el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí claramente la palabra nos enseña y nos guía para que no nos equivoquemos, para que no nos engañemos, porque nosotros somos muy propensos a engañarnos nosotros mismos, haciendo las cosas que nos convienen, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos dice que no basta con decirle Señor, Señor, mi Dios, mi Señor, mi Rey, te amo, te quiero. No basta con eso. Eso dice que no nos va a llevar a entrar en el reino de los cielos, porque no basta. Eso lo hacían los publicanos, los fariseos. Nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer y ser obedientes con la voluntad de nuestro Dios. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No basta con decirle Señor, Señor, mi Dios. No, mi Padre Celestial. No. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí reflejada, contenida en su sagrada y bendita palabra, en este libro que denominamos Biblia. Por eso hay que leerla, discernirla. Ser obedientes, ser hacedores de la palabra y ponerla por obra, para que tengamos la oportunidad y la confianza y la certeza de que vamos a entrar en el reino de los cielos. Podemos verlo de esa manera. 22, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También en la palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Así que ninguno estamos excepto de eso, ni yo. Así que por eso venimos a enseñar y aprender. Yo no lo sé todo. Yo también estoy aprendiendo aquí donde estamos discerniendo esta palabra de Dios, donde la estamos estudiando. Yo también aprendo y trato de guiarme a ella, de asirme de ella, de tomarla y no soltarme de ella, porque yo tampoco tengo la seguridad. Mire el que crea que está firme, que no caiga. Y a veces, ¿por qué caemos? Por el orgullo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo. Eso nos lleva a caer. Porque nos creemos que somos los perfectos, unos verdaderos hijos de Dios en cuanto estamos mal, ¿sí? Por eso debemos de analizarnos y reflexionar diariamente, orar diariamente, buscar estar delante de la presencia de Dios diariamente, pedirle a su Espíritu Santo que nos redarguya,
que pidamos perdón por cualquier pecado que cometamos. Hoy en día cometemos muchos pecados. Más que de acción, estamos cometiendo muchos pecados de omisión. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de amar a nuestros enemigos, estamos dejando de orar por ellos, estamos dejando de bendecirlos, estamos dejando de hacerles el bien. Entonces, esos son pecados de omisión. El no hacerlo o estamos omitiendo hacerlo son pecados de omisión. Los pecados de acción son los que hacemos conscientemente, los que caminamos a ellos apresuradamente con nuestros pies, dice la palabra. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esos pecados de omisión, que son los más fáciles de hacer, ¿sí? Si no hemos estado orando, leyendo la palabra, bendiciendo a nuestros enemigos, orando por ellos, haciéndoles el bien, tenemos que empezar a hacerlo, porque estamos cayendo en pecados de omisión y estamos en desobediencia a la palabra. Al versículo 44 del capítulo 5 de Mateo. También a estos versículos de aquí, del capítulo 7 de Mateo, que son versículos 21 al 23. Por lo tanto, debemos de buscar nosotros vivir de esa manera. Debemos de buscar nosotros caminar de esa manera. Mateo 7, 21 a 23. Mateo 5, 44. Mateo 6, 19 al 21. Debemos nosotros entonces buscar vivir y caminar conforme a la palabra y a la voluntad de nuestro buen Dios, para que así podamos nosotros tener la certeza y la seguridad de que vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes, hemos puesto la palabra por obra, hemos sido hacedores de esa palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, hay muchos mandamientos que no estamos cumpliendo, pero hoy quisimos analizar ¿para qué? Porque es un poco difícil. Y así no se nos va a olvidar tan fácil, ¿sí? Vamos a estar recordando, orar por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos. Pero cómo es difícil y cuesta, pero podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Quiere decir que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos llenos también de ese fruto del Espíritu, ¿sí? Recuerden que Jesús dijo, no temáis, no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que si Él lo hizo, Él pudo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Siempre y cuando nos cinamos a la palabra de Dios, seamos obedientes a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bendigo esta palabra en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña oración para confirmar esta palabra y que sea de edificación y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Padre amado, que moras en los cielos, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar de nueva cuenta en este lugar, Señor. Bendecimos este canal, este lugar, Señor, y bendecimos tu palabra que ha sido enviada, ha sido sembrada. Y Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es nuestro Padre Celestial. La dejamos en tus manos, Señor, para que seas tú quien siga haciendo tu obra en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que durante el tiempo de vigencia que tenga este programa allí en el Facebook y pueda alguien verlo, abrirlo, Señor, sea de bendición para su vida y pueda llevarlo a alcanzar salvación y vida eterna. En tu nombre, amado Padre Celestial, en tu nombre, amado Señor Jesucristo, y bajo tu guianza y enseñanza, amado Espíritu Santo, hecho está. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito para que nos sintonicen el jueves de 2 a 3 y el viernes de 2 a 3 con el programa Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y con el programa Tiempo de Rompimiento. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.